¿Está usted completamente seguro de que sus recuerdos son reales? Piénselo un momento, porque a todos nos ha pasado eso de describir un lugar, una escena o una conversación, estando absolutamente seguros de que fue de una manera determinada y años después, mirando una fotografía o contrastando ese recuerdo con otra persona, nos damos cuenta de que la escena no era ni mucho menos como la teníamos en la cabeza. Tal vez nosotros recordábamos un patio grande de losas blancas y lo que vemos en la fotografía es un patio pequeño con el suelo oscuro, algo que no tiene nada que ver. Tendemos a pensar que nuestra memoria falla solo con pequeñas imprecisiones sin importancia. Pero la realidad es bastante más cruda, porque nuestra memoria no funciona como una grabadora que reproduce fielmente lo que vivimos, sino como un sistema que recompone el pasado cada vez que lo recordamos. Y eso la hace mucho más frágil y mucho más manipulable. Mucho más manipulable de lo que querríamos admitir. De hecho, uno de los experimentos más sorprendentes sobre este tema lo hizo la psicóloga Elizabeth Loftus en los años 90, cuando le presentó a una serie de voluntarios distintos recuerdos de su infancia, la mayoría de ellos reales, pero incluyendo una trampa, un recuerdo completamente falso que nunca había tenido lugar. Les dijeron que cuando eran pequeños se habían perdido en un centro comercial. Pero esa era una historia completamente fabricada. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, a lo largo de varias entrevistas muchos de los participantes no solo aceptaron el recuerdo como algo posible, sino que empezaron a reconstruirlo con total seguridad, añadiendo incluso detalles. Como por ejemplo la tienda en la que supuestamente se habían desorientado, el miedo que sintieron e incluso la persona que les ayudó a reencontrarse con sus padres. Pero todo era falso, era completamente falso, y ellos estaban completamente seguros de que había pasado. Y esto ocurre porque aunque nos cueste asumirlo, cada vez que recordamos algo no estamos reproduciendo un archivo intacto que nos relata el pasado. Lo que está haciendo nuestro cerebro es reconstruir ese recuerdo a partir de fragmentos dispersos, como las emociones que sentimos, las imágenes que vimos o incluso los relatos previos que nosotros mismos hicimos de ese evento. Y en ese proceso se cuelan errores e incluso elementos completamente inventados que terminan integrándose con total naturalidad en la historia que creemos haber vivido. Si las primeras veces, por ejemplo, exageramos la historia de una manera, contándola a sabiendas tal y como sabemos que no fue, es probable que esa historia exagerada termine convirtiéndose en nuestra cabeza en la historia real, como lo que sucedió en realidad, porque el cerebro no distingue demasiado bien entre lo que ha ocurrido realmente y lo que nosotros hemos repetido muchas veces con una carga emocional suficiente y con cierta coherencia narrativa. Cada vez que evocamos un recuerdo lo volvemos, por decirlo de alguna manera, a guardar en nuestra memoria. Y en ese nuevo guardado la versión puede modificarse. De modo que si las primeras veces que lo contamos adornamos el relato, existe la posibilidad de que con el paso del tiempo esa versión retocada desplace por completo a la original. Y este proceso es inconsciente, porque no sentimos que estemos inventando nada, al contrario, sentimos que estamos siendo fieles a lo que hemos vivido. Cuando lo que estamos siendo fieles en realidad es a la última versión que nuestro propio cerebro nos está contando de lo que hemos vivido. Por eso, dos personas pueden recordar de forma muy distinta un mismo hecho que han vivido juntas. Y por eso también nosotros mismos podemos estar absolutamente convencidos de algo que si pudiéramos verlo grabado descubriríamos que no tiene nada que ver con lo que estamos recordando. La memoria es un relato vivo que se reescribe cada vez que lo abrimos, y esa es, al mismo tiempo, su grandeza y su mayor fragilidad. Para que se hagan una idea de hasta qué punto puede llegar esto, les contaré que en otro estudio muy citado en Psicología de la Memoria, se mostró a varios voluntarios fotografías reales de su infancia, mezcladas con una imagen manipulada digitalmente, en la que ellos mismos aparecían montando en un globo aerostático. Cuando eran niños, algo que ninguno de ellos había hecho jamás. Al principio, la mayoría dijo, como es lógico, que no recordaban nada de eso, pero tras varias entrevistas suaves y algunas preguntas dirigidas, muchos acabaron describiendo el paseo en globo con todo tipo de detalles, hablando del paisaje, de las sensaciones que tuvieron al estar a tanta altura, del momento del despegue. Construyeron pieza a pieza un recuerdo que nunca había existido.
Si lo quieren buscar, este estudio fue un trabajo de Alan Wade publicado en 2002 sobre la creación de recuerdos mediante imágenes falsas. Pero todo esto, más allá de ser una simple curiosidad psicológica, es también algo que resulta bastante serio, porque si la memoria humana es tan maleable como para poder manipularla simplemente mostrándonos unas fotografías falsas, ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que recordamos? Piensen, por ejemplo, en los testimonios oculares de los juicios o en esas típicas discusiones familiares sobre lo que pasó realmente en cierto momento, o incluso en esos recuerdos de la infancia que sentimos como verdades incuestionables. Muchas veces no estamos mintiendo cuando lo defendemos con total seguridad, simplemente estamos equivocados. Estamos recordando mal, sin saber que estamos recordando mal. Pero tampoco nos vayamos al límite, porque entender cómo funciona nuestra memoria no debe hacer que desconfiemos de todo. Lo que sí debe conseguir es volvernos un poco más humildes respecto a todas esas supuestas certezas que defendemos, un poco más conscientes de que la mente humana no solo se olvida de las cosas, también completa, rellena y reescribe el pasado con tanta naturalidad que produce auténtico vértigo. Por eso, la próxima vez que usted esté completamente seguro de que algo ocurrió exactamente como lo recuerda, tal vez merezca la pena que haga una pausa breve, muy breve, y se plantee si en ese instante su memoria, sin mala intención, no le está contando una historia muy distinta de lo que realmente ocurrió.